Okay, great. Let's get started. De So, acuerdo, my vamos a empezar. Me llamo Daisy Dunn, soy corresponsal especial en Carbon Brief y muchas gracias por unirse hoy en este lanzamiento para este informe Cambio de Poder. ¿Por qué tenemos que desligar los combustibles fósiles de nuestros sistemas alimentarios? Vamos a hacer algunos comentarios de presentación, vamos a ver las conclusiones del informe, tendremos también un debate moderado. También después tendremos preguntas y respuestas, así que si tenéis preguntas en algún momento, por favor, utilizad la función Q y A para introducir las preguntas. También vamos a hacer algunas encuestas durante el webinario. Podréis votar en estas encuestas y luego veremos los resultados y debatiremos estos resultados. Tenemos interpretación hoy en francés y en español. Podéis utilizar el globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla. Este webinario se va a compartir en inglés, francés y español y vamos a grabar esta sesión que se va a compartir después. Ahora paso a Patty para para su presentación. Muchas gracias, Daisy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Patty Fong, soy directora de programa de Bienestar y Salud en Global Alliance for the Future of Food. Es un placer estar aquí hoy. Como una alianza estratégica de fundaciones filantrópicas, nos comprometemos a transformar sistemas alimentarios globales para mayor salud, sostenibilidad y equidad. Nuestro enfoque tiene que ver con forjar nuevos conocimientos y convocar a partes interesadas principales para la acción para transformación de sistemas alimentarios. El webinario de hoy se basa en el informe recientemente lanzado, Cambio de Poder, ¿por qué tenemos que desligar o erradicar los combustibles fósiles de nuestros sistemas alimentarios? Cada vez más los financiadores, eh, los que hacen las campañas en la sociedad civil y los que toman las decisiones sobre las políticas entienden la importancia de transformar los sistemas alimentarios y la transición energética para la estabilidad climática. Sin embargo, estos debates a menudo ocurren en silos aislados. Hemos encargado un informe para identificar el nexo, para detallar las compensaciones, las sinergias, las brechas y las oportunidades dentro del nexo de alimentación y energía, para ofrecer recomendaciones para la colaboración entre los financiadores, los políticos y activistas. Este informe es la primera estimación del uso de combustibles fósiles a nivel global en toda la cadena alimentaria. Esto añade a las pruebas que ya tenemos que urgentemente tenemos que desligar nuestros sistemas alimentarios junto con otros sectores económicos de los combustibles fósiles y hacer un cambio hacia sistemas alimentarios centrados en las personas, sostenibles y locales. Estamos también resaltando el nexo antes de la COP28 con el anfitrión petrolera. Nos preocupa que el enfoque de la presidencia en los sistemas alimentarios será una táctica para distraer de la acción sobre los combustibles fósiles. Mientras que las discusiones sobre la agricultura y la alimentación son prominentes en la agenda de la COP28, hay una falta de atención aguda a la hora de eliminar los combustibles fósiles. Nuestro objetivo entonces es llenar esta brecha y seguir con un enfoque integral. Ahora, en este webinario, vamos a compartir el análisis detallado. Daisy, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las encuestas. Me dicen que aparecerá en la pantalla. La pregunta es, ¿qué aspecto del nexo alimentación-energía en qué aspecto están trabajando? Aquí tenemos campañas sobre agroquímicos, agroecología y agricultura regenerativa, biocombustibles y biogás, energía renovable, dietas sostenibles y saludables, influencia y consolidación corporativa, otros o nada. Os voy a dar un par de minutos y luego veremos las respuestas que deberían de aparecer en la pantalla.
De acuerdo, veo ahora las respuestas, espero que los demás también. Veo que el 39% de las personas están trabajando en agricultura regenerativa y agroecología, 30% en dietas y aún hay personas que trabajan en las otras áreas también. Perfecto, vamos a pasar ahora a la presentación del informe. Vamos a escuchar de Tiara Louis, que es consultora con Dalberg Advisors, una consultoría de impacto social, y ella también es la autora principal de este informe. Gracias. Gracias, Daisy, y muchas gracias por esta presentación. Voy a hablar de las conclusiones que tenemos mm, en este nexo y por qué tenemos que desligar los combustibles fósiles de nuestros sistemas alimentarios. Hemos hablado con más de 30 partes interesadas del norte y del sur y intentamos entender qué está pasando exactamente en este nexo. Tuvimos varios mensajes clave. Encontramos que están fundamentalmente intervinculados los sistemas alimentarios y energéticos. Para poder transformar los sistemas alimentarios tenemos que abordar el hecho del consumo de los combustibles fósiles. Tenemos que hacer mucho para pensar activamente en cómo vamos a poder transformar el sistema alimentario para que sea más sostenible. Los sistemas alimentarios representan el 15% del uso de combustibles fósiles global a nivel anual. Sabemos que son muy industrializados y muy dependientes de los combustibles fósiles y mirando estas tendencias vemos que estas tasas están aumentando. También se ven en los biocombustibles, biomateriales y energía que se produce en las granjas. Hay también paneles solares que se utilizan en las granjas y estos dos usos de la energía se combinan. La industria de combustibles fósiles está invirtiendo mucho en petroquímicos para mantener esta dependencia de los sistemas alimentarios. Muchos fertilizantes, pesticidas y mucho más que utilizamos para la producción agrícola son derivados de petróleo y gas. Y con la energía renovable que se está aumentando en los próximos años, se está mirando más en invertir en los combustibles fósiles para sellar y mantener esta dependencia. Tenemos que cambiar hacia la agroecología, hacia enfoques regenerativas, pensar en dietas ricas en plantas, dietas mínimamente procesadas. Cuando hablamos de que están intervinculados los sistemas alimentarios y energéticos, estamos hablando de que forman parte de toda la cadena de valor. En, Aquí se ve que hay cuatro fases en la producción de los inputs, la producción agrícola y el uso del terreno. Y todo lo que se ve en amarillo habla de las fases donde se consume la energía y en azul donde se produce. Para producir fertilizantes o pesticidas sí que tenemos que consumir energía, sintetizar las materias primas y en la producción agrícola vemos instancias de producción de energía en las granjas. Hablando de los sistemas alimentarios industrializados, sabemos que dependen mucho de los combustibles fósiles. Hay cada vez más mecanización en nuestra forma de producir y empaquetar la comida. Cada vez más se usan más pesticidas para seguir con el ritmo de producción de alimentos necesario. Hace falta más transportación. Hay más demanda, cada vez más demanda para los lácteos, para la carne. Entonces hace falta más energía para producir lo que hace falta para producir estos productos. Las carnes alternativas, por un lado, son sostenibles porque sí que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y son buenos alternativos, pero cuando hablamos de esta intensividad de uso de energía, vemos que la proteína que se produce en el laboratorio consume 6 veces más energía. Hablando de la industria
completo y cómo hay esta dependencia, sí que hay unos intereses personales en mantener esta dependencia. La inversión en petroquímicas, por ejemplo. Hablando de las interacciones entre la alimentación y la energía y las implicaciones que salen de esto, hablamos mucho del medio ambiente. La energía se utiliza para producir alimentos y se producen las emisiones, y esto es el mayor efecto del que se habla, pero hemos visto que se intersectan en aspectos sociales, económicos y medioambientales. Por ejemplo, el uso de terreno, donde el terreno agrícola se reemplaza por el terreno que se usa para placas fotovoltaicas. Esto afecta a los agricultores, produce em, una pobreza energética también en esta zona, pero pueden pagar más eh, este tipo de uso de terreno que una granja. Puede también causar problemas en el sistema alimentario local. Y ahora, al mapear estas implicaciones negativas a lo largo de la cadena de valor, vemos una tendencia interesante, donde muchas de estas implicaciones caen debajo de fase 2 y 4: el uso del terreno y producción agrícola, y el consumo y el desperdicio. Esto muchas veces afecta a las personas más desfavorecidas cuando aumentan los precios de la alimentación, y estos impactos negativos se unen y tienen un mayor impacto. Si la producción de energía les ha quitado su terreno, esto les lleva a más inseguridad. Después de hablar con muchas partes interesadas en la industria, sabemos que hay muchas organizaciones y mucho enfoque en la alimentación y en la energía. Sabemos que hay un enfoque en partes específicas de la cadena de valor. Por ejemplo, Harina y la FAO están mirando rebajar la intensidad del uso de energía, donde organizaciones específicas como Clean Cool Collaborative o Global Chain Alliance están intentando colaborar más espacio para que el uso de energía para refrigerar la comida en toda la cadena de valor no sea tan malo para el medio ambiente. También tenemos organizaciones como WWF que intentan reducir las pesticidas para la producción, prácticas agroecológicas, reducir el envasado y los residuos alimenticios, pero hace falta todavía más colaboración en este nexo de energía y alimentación. Y hemos intentado buscar las oportunidades para hacer esto en cuanto a cuántas organizaciones ya están trabajando en ello, si se pueden aumentar, y el impacto, si hay mucho impacto en un mayor número de personas, quizás un país o una población regional. Y lo que encontramos es que aquí lo que aquí se ve en la parte superior a la derecha. Tenemos que eliminar, tenemos que reducir nuestra dependencia en agroquímicos como pesticidas y fertilizantes, e intentar trabajar con el medio ambiente para producir nuestra alimentación, lograr unos medioambientes alimentarios que sean justas, sostenibles y saludables. Cambiar hacia la refrigeración basado en energía renovable y también el calentamiento basado en esto. Revisar las políticas fiscales de biogás y producción de biocombustibles, mirar a ver si hay algunas, algunos factores negativos al emprender con esto, hacer un seguimiento y abordar la conciliación corporativa en la industria alimentaria y agroquímica, y en general apoyar una transición justa a través de la toma de decisiones y una gobernanza equitable e inclusive. Esto es solamente lo mínimo que podemos hacer. Tenemos que hacer mucho más, y hay varias implicaciones que podemos conseguir al trabajar conjuntamente. Gracias, y ahora paso la palabra a Daisy. Muchas gracias por hablarnos de estas conclusiones del informe. Ahora tenemos la segunda encuesta de este webinario. Va a aparecer pronto en la pantalla. La pregunta es: ¿cuál es el mayor reto
a la colaboración entre las partes interesadas que se enfocan en la alimentación y energía. Una falta de conocimiento sobre el nexo, falta de visión global clara para la transformación de sistemas alimentarios, el pensamiento en silos, ideologías que se difieren o prioridades que se difieren, estructuras de gobernanza y otros. Voy a darles un par de minutos para contestar a esta encuesta. Veo ahora los resultados en la pantalla y veo que aquí tenemos más personas votando por una falta de la visión global clara y el pensamiento en silos. Y muchas personas que también sugieren que se difieren, prioridades que se difieren. Esto es muy interesante. Vamos a pasar ahora al debate. Me complace invitar a tres invitados. Primero tenemos a Michaela Morese, que es oficial de Recursos Naturales Senior en la FAO. Michaela lidera su programa sobre sistemas agroalimentarios climática- eh, energéticamente inteligentes. Michaela tiene más de 20 años de experiencia trabajando con el cambio climático, el medio ambiente y bioenergía. Luego tenemos a Abril de Torres, que es directora ejecutiva adjunta en el Centro para la Energía, Ecología y Desarrollo en las Filipinas, donde lidera el trabajo de incidencia sobre las políticas. Y por último tenemos a Dr. Shay Tanvir Hussain, director de Política y Estrategia en iFoam Organics Asia. Antes era el oficial de programa senior de Asian Productivity Organization en Japón y científico senior en el Bangladesh Rice Research Institute. Voy a empezar preguntando a nuestros panelistas si tenéis alguna pregunta, por favor, metedlas en el QA. Mi primera pregunta para Michaela. Una de las prioridades de la FAO es el acceso a la energía sostenible en sistemas alimentarios. ¿Podrías ofrecernos un ejemplo? Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Es un placer estar aquí. Sí, acceso a la energía sostenible en sistemas alimentarios es una de las prioridades de la FAO y es muy importante también esta interconexión con lo que se acaba de presentar en el informe en términos de la importancia y el vínculo entre la seguridad alimentaria, seguridad energética y los efectos en el cambio climático. Algunos ejemplos específicos. Por ejemplo, hemos estado trabajando en Zambia y Ruanda con proyectos para analizar el uso potencial de, de investigación agrícola en los países. Y en este caso hemos conseguido un número de efectos positivos. El acceso a la cocina limpia para pequeños agricultores. En Zambia hemos visto un incremento de 12% de acceso a soluciones de cocina limpia y en Ruanda de 33%, o sea que es bastante. Es otro ejemplo que tiene que ver con la cadena de refrigeración, en particular para los pescadores en Senegal y en otros países. La importancia de reducir el residuo alimenticio tiene que ver con la pesca y la gran valor que podría ofrecer esta cadena de refrigeración. Gracias. Muchas gracias. Y mi segunda pregunta es para Avril. ¿Cuáles de las conclusiones del informe alinean con lo que están viendo en las Filipinas y cómo impacta esto el bienestar de las comunidades que viven allí? Muchas gracias por la pregunta, Daisy. Muchas gracias por invitarnos. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Para mi organización, sí, donde es una organización que está en las Filipinas y
mucho de nuestro trabajo tiene que ver con eliminar los combustibles fósiles y la energía de transformación, pero muchas veces hemos hecho trabajo en la costa y mucho de ese trabajo tiene que ver con sistemas alimentarios. Tenemos que investigar este nexo de alimentación y energía, así que damos las gracias por este informe, por enfocar, por poner el enfoque en este nexo. Lo que nos parece que alinea en el contexto de las Filipinas es que para un país como el nuestro, los sistemas alimentarios, energéticos, están intervinculados y su interacción a lo largo de la cadena de valor con las pesticidas, fertilizantes, uso de plásticos, esto es muy presente en las Filipinas. Pero además, y más directamente, con el trabajo que hacemos, el nexo que nos importa son los impactos medioambientales del desarrollo de combustibles fósiles y la transportación. Para dar un contexto, las Filipinas es, es un archipiélago, tenemos varias islas y tenemos el pasaje VIP, que es el hábitat con más biodiversidad y se compara con la Amazonía del océano. Así que este área no solamente ofrece medios de sustento, sino que también produce alimentación y lo hace para millones de filipinos. Para nosotros, la alimentación se compone en su mayoría de la pesca y la pesca es una tradición de hace muchos siglos en las Filipinas, así que la protección de los entornos marinos es un aspecto importante de la seguridad alimentaria. Desafortunadamente, estas zonas están albergando rutas para los buques y esto hace que se está viendo muchos impactos medioambientales. Por ejemplo, el derrame de petróleo que ocurrió este año, que vertió muchos litros de petróleo y ahora hay pescadores que no pueden pescar y si incluso pueden pescar, tienen la duda de si son em, seguros para consumición. Y ahora estamos viendo también muchos terminales de gas natural licuado. Estamos viendo muchos desarrollos en este océano y esto va a causar muchos impactos en esta zona de las Filipinas y un impacto también en la seguridad alimentaria para millones de filipinos. Así que esperamos que em, este tema que se está resaltando también se podría eh, ver dentro del contexto de las Filipinas. Muchas gracias. Ha sido muy interesante escuchar tu perspectiva. Ahora vamos a pasar a Tanvir. En base a tu trabajo en iPhone Asia, que aboga por la agricultura orgánica, ¿en qué manera está causando esto unas mejoras en su región? Gracias, Daisy. Como ya sabes, iPhone Organization es una de los cuerpos internacionales. Hemos estado haciendo incidencia para la agricultura orgánica en cuanto a la mejora de políticas, desarrollo del mercado, más innovación. Y lo que hemos visto en nuestra experiencia es que es la influencia de los combustibles fósiles en nuestros sistemas alimentarios actuales y, y que esto también contribuye al desperdicio en el sistema, ya que se usa mucho fertilizante, muchos pesticidas en el sistema actual y también lo que hemos visto en la investigación que habéis demostrado al principio, que en la producción de carne y de lácteos eh, se consume más energía todavía. Entonces, creemos que la agricultura ecológica puede contribuir y lidiar con esta situación porque no permite eh, los fertilizantes en base a los combustibles fósiles y, y tiene un menor huella eh, de carbón. Y también intentamos
animar a la agroecología para poder eh, reducir los gases de efecto invernadero. Gracias. Muchas gracias. A otra pregunta ahora para Michaela. ¿Cuáles serán los retos para el enfoque integrado y cómo habéis lidiado con ello? Muchas gracias por esta pregunta, porque normalmente inten- a nivel nacional hay una buena coordinación entre los partes interesados relevantes, pero no siempre es el caso. Y esto es una parte importante donde cuando empecemos con cualquier proyecto a nivel nacional, empezamos a enfocarnos en estos aspectos específicos. En particular, cuando empezamos una actividad o un proyecto, intentamos establecer un grupo de múltiples partes interesados. Por ejemplo, si vamos a trabajar en, no sé, por ejemplo, la cadena de valor de biogás a nivel nacional de lo que producen los cerdos. Entonces empezamos un grupo que no solamente trabaja con los ministerios que están involucrados en esta área temática, pero también todos los partes interesados que podría ser los productores, los usuarios, los productores de tecnologías de biogás. Así que todas las partes interesadas tienen que estar allí en la mesa para tener un debate constructivo. Esto es muy importante y no siempre es algo muy inmediato. Es un proceso que toma su tiempo. Hace falta concienciar a nivel nacional sobre la importancia de tener a todas estas personas en la mesa. Para ofrecer un ejemplo concreto, hace unos 3 años más o menos estabas trabajando en África subsahariana y para facilitar un diálogo entre expertos de biogás y expertos de forestales que se enfocaban mucho en la restauración de los bosques. Sabemos que biogás tiene muchos impactos buenos para este ámbito y como podéis imaginar, en varios países donde estuvimos interviniendo, para concienciar, nunca tuvieron la oportunidad, los expertos de bioenergía y expertos forestales, nunca tuvieron la oportunidad para sentarse en la mesa y hablar y darse cuenta de cómo están intervinculadas las dos áreas con toda la potencial positiva que una área podría ofrecer a la otra. Así que interconexión y los debates entre varias partes interesadas es esencial, fundamental, y cualquier tipo de discusiones, de debates, cualquier tipo de elementos que llegan de estos debates, luego se pueden utilizar no solamente para los políticos, para guiar su toma de decisiones, para mejorar todavía más la sostenibilidad de sus sistemas agroalimentarios energéticamente inteligentes, pero también para ofrecer más oportunidades para la formación en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy interesante escuchar esto. Ahora paso la palabra a Avril. ¿Qué potenciales para la colaboración ven entre los que abogan por la transición energética? Sí, en las Filipinas no hay muchas zonas para la colaboración, pero creemos que en, en los últimos tiempos la intérprete pide disculpas, no se escucha muy bien a la ponente. Las amenazas no simplemente son la pesca insostenible y las actividades de turismo, que son los que más se citan, sino que ahora estos desarrollos de gas natural, más combustibles fósiles, amenaza a la fuente de alimentación. Sí que ya hay una campaña para VIP. Es una red amplia y no solamente tiene que ver con las personas que trabajan en esto, sino que también los pesqueros y comunidades pesqueros, pero necesitamos a más personas de sistemas alimentarios sostenibles
para que puedan hablar de su experiencia y su conocimiento que tenga que ver con la seguridad alimentaria. Esperamos poder incorporar su conocimiento, en particular notando algunos datos sobre seguridad alimentaria en las Filipinas. La ONU informa que casi 51 millones de filipinos están enfrentándose a la seguridad alimentaria moderada en 2022. Ver este nexo, analizar este nexo es muy importante, así que esperamos que haya interés en colaborar. Podéis visitar a vip.org y esperamos poder tener esta colaboración. Thank you. And Tanvir again, what are your priority Muchas actions gracias. to De drive industrial nuevo, agriculture away from fossil ¿qué áreas fuels? potenciales de colaboración puedes ver entre los defensores de los sistemas alimentarios, Santander? Acciones prioritarias para que la agricultura se deje de depender de los combustibles fósiles. Bueno, pues todos sabéis que tenemos que centrarnos en estos temas, en ver cómo podemos usarlos en los diferentes recursos de una manera más sostenible y buscar esa agroecología y dietas más sostenibles. En cualquier caso, el tema es que a menos que protejamos lo que tenemos, no vamos a poder construir esos sistemas alimentarios sostenibles. Y, por supuesto, veo que tenemos que usar prácticas más sostenibles, cada vez más, por supuesto, para consumir menos recursos. Y viendo esa transición de la agricultura ecológica, o en este caso también la industrial, vemos que se pasó a un sistema más mecanizado en un principio y ahora está más centrado en un sistema digital. Y sabéis que es uno de las fuentes más importantes de consumo de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, tenemos que buscar soluciones digitales más sostenibles para tener este sistema, esta transición del sistema. Esto implica tener una transformación digital que dependa de lo listos, lo preparados que estén los diferentes países y que sean, pues bueno, técnicas que sean fáciles para los usuarios, ¿no? Los diferentes pueblos. Les puedo dar un ejemplo, ¿no? He estado viajando por Taiwán y viendo diferentes centros de innovación en la universidad. Y decían que en 2028, pues que se puede llegar a los objetivos, ¿no? Y vemos el, el cómo se trabaja también, por ejemplo, con los centros universitarios para poder llegar a este objetivo. Vemos que hace falta más debate y para ello, pues tenemos que tener técnicas más sostenibles, que estén más adaptadas, que se puedan usar mejor y se separen de ese sistema industrial y que se centre también, por ejemplo, en los Thank pequeños you very much. agricultores. We're getting close to the Muchas end of gracias. this panel, so Nos just a acercamos reminder al for final any de questions that you este have, please panel. En do cualquier put them in the caso, les Q&A recuerdo box. que And pueden hacer just to las make it clear, preguntas que what other necesiten barriers have encountered a and los what changes ponentes. are needed to the enabling environment Michaela, to put in ¿qué place cambios son that necesarios en el sustainable entorno food systems propicio at para scale? poner en práctica sistemas agroalimentarios que sean sostenibles y ampliarlos también? Muchas gracias. Pues bueno, se ha hecho muchísimo y por supuesto falta muchísimo por hacer todavía, claro que sí. Pero tenemos que ver diferentes puntos a nivel de qué es lo que hace falta todavía para poder conseguir un cambio. Yo resaltaría un par de temas. El primero es la financiación. A día de hoy, solo el 3% de las instituciones financieras y de financiación internacionales
están yendo a este enfoque que estamos hablando. Y lo vemos, no es suficiente. Hablamos de la transformación, de cómo se usa la energía en nuestros sistemas alimentarios. Es importantísimo. Y lo pensamos también en términos de las emisiones, por supuesto. Necesita muchísimo más que el 3%. Tenemos también diferentes escenarios con inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Para poder conseguir esa cero emisiones netas en 2050, pues tenemos que triplicar para 2050 la inversión en este sector, hasta casi 4 trillones de dólares se tendrían que dedicar a esta temática en concreto. Y para poder facilitar el flujo de inversiones hacia este sector, necesitamos un esfuerzo extra por parte de los gobiernos y también dentro de esa contribución, conseguir objetivos que sean realistas, que sean razonables, diferentes enfoques y conseguir estos objetivos de estos objetivos que se fijen, eso nos va a permitir, por supuesto, conseguir los resultados. Entonces, obviamente, ambas cosas están interconectadas. Son las dos barreras principales que nos impiden ahora mismo conseguir este cambio. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas del público. Tenemos una en la cajita de preguntas y respuestas. Dice que Australia tiene un exceso de 10 millones de hectáreas de tierra seca, ¿no? Que depende de las condiciones de crecimiento. ¿Cómo podemos cultivar o recoger sin estos insumos tan grandes de combustibles fósiles? Bueno, pues la respuesta rápida sería, vamos a hacer una valoración para saber cómo son las condiciones de esta tierra, si necesita regenerarse, pues bueno, podemos pensar en aplicaciones de bioenergía o los fertilizantes orgánicos o el biogás y de, bueno, pues que esto se pueda introducir en el suelo o, bueno, también nosotros pensamos en algunos casos en tierras que están contaminadas, que no es este caso concreto, ¿no? Entonces, en estos casos de tierras contaminadas, con la bioenergía, con ciertas oportunidades, se puede facilitar el restaurar, por así decirlo, esta tierra y conseguir una reducción de la absorción de estos contaminantes. Pero, por supuesto, depende mucho del caso. Ese es precisamente uno de los desafíos reales, porque es muy específico. Tenemos que ver claramente las especificidades de la situación y valorar cuáles son los potenciales, cuáles son los retos, las oportunidades y pues elegir la mejor opción. Esa sería mi respuesta al respecto. Muchas gracias. Otra segunda pregunta, decía Richard, ¿alguna idea de por qué los gobiernos son tan lentos a la hora de efectuar cambios políticos que podrían impulsar el cambio? ¿Abril? ¿Quieres responder? Bueno, yo creo que hay diferentes causas por las que los gobiernos son tan lentos. Es algo que es muy claro, es que hay pues, conflictos de intereses. Por ejemplo, en el sector energético, pues está muy privatizado y ha habido una gran concentración de la tasa de mercado, ¿no? Tenemos empresas que son capaces de dictar cuáles son los diferentes proyectos que quieren tener y los gobiernos acaban concediendo mucho poder por parte de la sociedad a estas empresas. Entonces vemos otros intereses en los sectores energéticos, de agricultura, etcétera, pero en nuestro contexto yo diría, como comentaba, que está muy privatizado este sector y creo que también es entender
que hay diferentes nexos, además de tener un estudio científico basado en la ciencia, centrado en los datos, argumentado con datos, y que nos puede llevar a alinearnos con ese objetivo del grado y medio Celsius, ¿no? De reducir el aumento de la temperatura. Hace- Hay un estudio independiente que se va a publicar dentro de poco y, pues bueno, va alineado con este objetivo del 1,5 grados Celsius y esperemos que esto les pueda ayudar a los gobiernos a tomar esas decisiones de manera más específica al respecto de lo que comentábamos. ¿Tienes la perspectiva de los países en los que has estado trabajando, también? Pues para mí estos sectores están muy interconectados, ¿no? El sector energético y el alimentario. No puedes desligar uno de otros porque hablamos de muchos temas que son interdependientes en la producción de alimentos, por ejemplo. Pero si hablamos con el Ministerio de Energía, el Ministerio de Agricultura, pues es importante el que vean cómo se puede trabajar en conjuntos, ¿no? Para poder conseguir llegar a esa reducción de combustibles fósiles. Y creo que es crítico, me gusta resaltarlo, ¿no? Porque esta conexión es muy importante entre los ministerios nacionales para conseguir ese mejor uso de los recursos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Chris New que dice, ¿cuál cree que es el hallazgo más poderoso de esta investigación que tiene beneficios potenciales conjuntos en la alimentación y la energía y que tiene más probabilidades de hacer que los defensores de la energía quieren aunar esfuerzos con los defensores de la alimentación sostenible? Yo destacaría un par de temas. El primero es que es importante concienciar. En el caso de la bioenergía, después de 20 años que llevo centrada en el tema de la bioenergía, pues nos encontramos todavía con muchísima resistencia con respecto a las oportunidades. Somos perfectamente conscientes de que la bioenergía, como cualquier otra fuente de energía, tiene retos y tiene oportunidades, ¿no? Pero aquí lo importante es centrarnos en la sostenibilidad y asegurarnos de que podemos tomar lo mejor de las oportunidades, ¿no? En este caso es la bioenergía, ¿no? Pero, como decía, concienciar y ser transparente o tener un debate transparente con todas las partes interesadas relevantes. Este es un tema importante. Y en cuanto a cuáles son los hallazgos más importantes sobre los enlaces, yo diría que son las oportunidades que pueden llevar a la población local. Por ejemplo, en el caso de Zambia, de Ruanda que comentaba, ¿no? Tienen acceso a un porcentaje muchísimo mayor de la población que tenga soluciones limpias, ¿no? O la reducción de gases de efecto invernadero, de esas emisiones, también incluso la contaminación aérea interna, ¿no? Dentro de los edificios. Esto se puede evitar y por eso, y por tanto, nos llevaría a un bienestar de la población. Entonces, por mi parte, sería recalcar este valor añadido que estas soluciones no pueden llevar a la población, ¿no? Son las que ustedes quieran, ¿no? Esas soluciones, pero es importante recalcar este valor añadido. Muy bien, Abril, pues estoy de acuerdo con Michela. Básicamente la concienciación ya es una contribución increíble, ¿no? Es uno de los temas que no se suele abordar en el tema de la cooperación y, bueno, la energía, los alimentos y en el caso de los defensores, ¿no? Es algo que se ha visto que es muy poderoso, que tiene mucha fuerza y no podemos transformar los sistemas alimentarios
sin reducir el uso de combustibles fósiles. Y no podemos, precisamente es viceversa, ¿no? No podemos reducir el uso de combustibles fósiles sin cambiar los sistemas alimentarios. Y esto, pues, esperemos que signifique que cuando hacemos nuestro trabajo veamos que es necesario colaborar. Y quiero recalcar ese debate, ¿no? En cuanto a transformar los sistemas, es un problema muy importante, no solo en la manera en la que los sistemas alimentarios son y están como tal, sino la implicación que tiene con respecto al cambio climático, ¿no? Creemos que hay razones adicionales para que podamos colaborar entre todos. Muchas gracias, Tanver. Sí, estoy de acuerdo con Michela, lo que decía, ¿no? De que tenemos que pensar en los sistemas localizados. Estábamos hablando de este 70% del transporte, ¿no? Se ha mencionado antes. Y si podemos conseguir que la cadena de suministro sea mucho más corta, también vamos a poder apoyar a las personas que producen esta alimentación. Y finalmente conseguiremos también reducir el uso de combustibles fósiles también con respecto al tema del empaquetado de productos, ¿no? Entonces, básicamente es esa idea de que una cadena de suministros corta, más corta, es muy útil, mucho más útil, y sería, como digo, extremadamente útil. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta diciendo que, bueno, se ha visto un gran aumento en los productos agroquímicos en los últimos 2 años, lo que reduce los márgenes de los agricultores y supone una amenaza para la producción sostenida de alimentos. Y esta es una razón para impulsar un cambio hacia la agricultura regenerativa que se aleje de los agroquímicos producidos con combustibles fósiles. ¿Alguien que quiera responder a esta pregunta? ¿Alguno de los tres? Sí, adelante. Sí, simplemente decir que, por supuesto, la bioenergía, las energías renovables son, en lo que aplica a los sistemas alimentarios, pues se ven afectados por el contexto económico y que la sostenibilidad es clave también cuando pensamos en la energía en la agricultura, pero también cuando pensamos en la energía en la agricultura en un contexto mucho más amplio de la bioeconomía, un contexto de bioeconomía. ¿Por qué lo digo? Porque la sostenibilidad en términos de los resultados desde un punto de vista social, económico, es la única manera de ver de dónde están los retos, dónde están las oportunidades y ver esa cadena de valor en equilibrio según los aspectos sociales, económicos, etcétera, culturales incluso. Y esto está dentro de la energía en el sistema alimentario y también teniendo los aspectos de la bioeconomía. No sé si, espero que haya podido responder a esta pregunta. Entiendo que iba por esa vía. Fenomenal, muchas gracias. Tenemos también una pregunta de Shakir, de Farmers Voice Bangladesh. Habla de la transformación, ¿no? Donde se pide con suficientes pruebas que se dote a los países en desarrollo también de productos básicos de nueva tecnología. Allí las empresas se deshacen de maquinarias de combustibles fósiles. ¿Cómo plantear la cuestión? No sé si, Abril, tienes algún comentario al respecto. No sé si he entendido bien la pregunta, Daisy, pero entiendo que pues habla de que haya más combustibles fósiles que van o que se usan en los países en desarrollo y el impacto que tienen, ¿no? La repercusión que esto tiene. Hemos visto informes y estudios de cómo un sistema de este tipo no, en un sistema que vaya al revés
de los combustibles fósiles no solo es mejor, sino que es más sostenible. Y es importante facilitar esta transición mucho más rápida gracias a las diferentes tecnologías. Además que esto es posible, que no implica excesivos costes para la gente normal y corriente y se ha visto que es muy efectivo a la hora de defender esa transición energética justa. Muchas gracias. Yo creo que sí que has respondido a esa idea de combustibles fósiles que van a los países en vías de desarrollo, ¿no? Casi no nos queda tiempo, pero creo que sí que podemos tener una pregunta más. Dice Karina David que es agricultora orgánica aquí en Brasil y trabaja con la silvicultura, la agricultura de procesos en lugar de una agricultura de insumos, pero los procesos no se pagan y mucho menos se reconocen como algo de valor. Pero para que más gente practique este tipo de agricultura tenemos que valorar el trabajo. ¿Cómo ven las posibilidades de valorar a los agricultores de procesos sin practicar ese greenwash, ¿no? Esta política de lavar su imagen con la ecología? Bueno, diría que desde que los agricultores son quienes proporcionan los bienes, es importante reconocer su trabajo. Al final es algo que se tiene que mejorar, el consumir mejores alimentos. La agricultura ecológica, pues, es una práctica segura, pero también hay que reducir el coste de producción, los costes de producción, y que sean más comparables a los costes de la más industrializada, ¿no? Hay que verlo desde el punto de vista de la ecología. No es esto versus el sistema convencional. Hay que tener en cuenta también el punto de vista de los consumidores, pero hay que apoyar a estos agricultores y ganaderos que trabajan para nosotros y que puedan tener una tierra más productiva y que se pueda compensar un poco más frente al sistema tradicional. Muchas gracias. Vamos a terminar con esta ronda de preguntas y bueno, pues pueden seguir haciendo preguntas o en el chat o en la parte de preguntas y respuestas. Así que vamos a pasar a Teresa Anderson, nuestra última panelista, responsable global de justicia climática en ActionAid International, que trabajan sobre la justicia climática y Teresa coordina la red, tiene muchas publicaciones sobre diferentes temas culturales y de ver cómo fluyen el dinero y han lanzado, en este caso, la campaña Financiemos nuestro futuro en ActionAid. ¿Cómo se relacionan con la dependencia de nuestros sistemas alimentarios de los combustibles fósiles? ¿Cuáles son las oportunidades para actuar o amplificar este mensaje, especialmente en la COP28 y más allá? Y si hay algún aspecto o área que crea que se ha pasado por alto que necesita más atención. Muchas gracias por la invitación y a todos los panelistas, pero quiero decir que hay muy poca gente que entienda que la agricultura industrial es la segunda causa más importante de emisiones de de gases de efecto invernadero. La agricultura con combustibles fósiles tiene que ponerse en el lugar en el que le toca y las empresas de combustibles fósiles lo saben, saben las oportunidades de mercado y saben que apoyar esto en nuevos mercados en el sur es la manera que tienen de seguir funcionando, ¿no? Entonces se actúa de manera muy deliberada en este tema. Las, estas industrias están irrumpiendo y tienen consecuencias a nivel de provocar inundaciones, por ejemplo, entre otros desastres naturales, y está dañando a comunidades en el sur global, afecta al calentamiento global
hacen que más personas, especialmente mujeres, vivan en pobreza, en situación de pobreza. Es importante la agroecología, ¿no? El trabajar y producir de manera sostenible con la naturaleza y el trabajar para mitigar otros efectos. La agroecología puede dar de comer al mundo, ya lo hace, de hecho, el 70% no, de la comida que se consume en el mundo, pues viene de pequeños productores, ¿no? De familias. Y solo usan el 25% de la tierra del mundo. Es una manera efectiva de dar de comer a la gente y no se usan grandes campos para dar de comer a animales que luego entran dentro del sistema industrial. Esto ha afectado mucho a diferentes comunidades, especialmente en los últimos 2 años también debido a la guerra en Ucrania, que también ha conllevado un aumento de los precios de los combustibles fósiles. Algunos países en África han aumentado entre un 30 y un 70% el presupuesto de, de financiar los combustibles fósiles. Y vemos que cada vez estamos más lejos en algunos casos, pero ese es el momento de mm, transicionar hacia la agricultura ecológica. Nos ahorra dinero, es mejor y es mucho mejor el poder usar esta opción. Normalmente vemos que las mujeres incluso se les invisibiliza, pero por supuesto están, como digo, alimentando al mundo, especialmente en el sur global. Hemos buscado el cómo el dinero fluye hacia esta crisis climática porque es muy importante todo el trabajo que se hace, pero en la práctica, la manera en la que funciona es que, pues bueno, lo cierto es que se está llevando a no revertir la crisis climática. Michaela lo ha comentado también, ¿no? Entonces es importante que la manera en la que fluye este dinero se alinee con los objetivos que tenemos. Es importante también ver cómo los bancos dan esos créditos, por ejemplo. El Acuerdo de París en 2015 decía que el flujo de dinero tenía que ser consistente con los objetivos, pero, spoiler, no va como debería la situación. Hace un par de meses vimos se se está dando mucho dinero a las grandes corporaciones, hasta unos 370 millones de dólares, y ha aumentado hasta 2,2 trillones de dólares. Es 20 veces más el dinero que se usa para financiar a los combustibles fósiles en el sur global, por ejemplo, versus el dinero que se usa para combatir la crisis climática. Entonces, hemos lanzado esta campaña porque queremos ver que el dinero fluya en la dirección correcta, que se proteja el planeta y que sea seguro así para las diferentes generaciones que están por venir. Tenemos recomendaciones para gobiernos. En la COP28, pues también queremos reforzar la implementación de los artículos que tienen que ver con el flujo de dinero y por eso estamos llamando la atención en la agricultura industrial y su conexión con los combustibles fósiles y esperando que se termine esta financiación porque queremos tener un futuro. Muchas gracias. Tenemos muy poquito tiempo para una última pregunta y de algunos comentarios de parte de Patty. Aquí tenéis ya la pregunta y después ya terminaremos. Muchas gracias, Daisy. He aprendido muchísimo de los diferentes panelistas. Gracias a los asistentes también por las
preguntas tan interesantes que nos han ayudado a comentar. Bueno, no tenemos mucho tiempo, entonces voy a repetir algunos o resumir lo que se ha comentado, ¿no? El decir que mientras vamos hacia la COP28, vamos a conseguir, vamos a intentar, de hecho, llamar la atención del mundo sobre este tema. Estaremos en la COP28 presentes. Como será híbrido, pues estaremos online y en presencial, participando en los diferentes webinarios. Y tenemos algunos invitados en esta llamada y podrán tener intervenciones, entrevistas para conocer tu punto de vista. Ha sido maravilloso el poder escuchar lo que teníais que comentar y bueno, nos estáis ayudando a formar nuestras estrategias para 2024 y más allá. Así que bueno, muchas gracias, Daisy. Vamos a ver los resultados de la última pregunta. Sí, la opción más popular de cuáles son las recomendaciones que te gustaría explorar, pues sería la primera, ¿no? Sobre los agroquímicos sintéticos y acelerar el tema de la agroecología. Muchísimas gracias a todo el mundo, gracias a todos los panelistas, a Teresa por por sus ideas y bueno, por escucharme a mí. Muchísimas gracias y que tengáis muy buen día.